Em, em, Lástima que no estamos ya todos. Yo quería empezar antes, a las 8:15 como máximo, pero bueno, vamos. Eh, lo que veníamos haciendo con síntesis, básicamente es para que nos vamos dando cuenta de cómo vamos avanzando en ese capítulo del libro, es que a partir de los pivotes móviles, que son justamente estos puntos extremos de un eslabón, que va a ser finalmente el eslabón acoplador, y entonces los extremos de ese eslabón son los nodos que van a ocupar determinadas posiciones especificadas en el plano. Entonces, en base a esa necesidad, nosotros vamos a generar un mecanismo de 4 eslabones que nos va a permitir controlar esos movimientos. ¿Y cuál va a ser el resultado de esta síntesis? El resultado van a ser básicamente los pivotes fijos correspondientes, ¿sí? Ahí los vamos obteniendo como vimos. No lo voy a repetir, solamente los pivotes fijos y por lo tanto también las longitudes de los otros eslabones que conforman a ese mecanismo de 4 eslabones y que me van a cumplir con la necesidad especificada. ¿Ah? Aquí era el caso de síntesis de 3 posiciones, donde habíamos llegado a un mecanismo que cumplía con esa situación y, pero que daba como resultado un mecanismo de doble balancín, que en sus 2 posiciones extremas, o sea, la posición correspondiente a la primera ubicación, C1 de 1, del mecanismo, y la última, que es la 3, eran 2 posiciones de agarrotamiento del mecanismo. Es decir, que a partir de ahí, de esas posiciones, el mecanismo no podía seguir moviéndose. O sea, si yo seguía tratando de mover el eslabón 2 con sentido antihorario, como los dos eslabones acoplador y balancín de salida estaban colineales, esto no permitía que este mecanismo volviese ni para un lado ni para el otro. Sacarlo de esta situación significaba hacer un esfuerzo, una acción sobre el eslabón 4, básicamente. Y lo mismo pasa con el mecanismo cuando llega a la posición 3. Por más que hagamos fuerza sobre el eslabón 4, ya sea en sentido antihorario o horario, el mecanismo está en ese momento, en esa posición agarrotado. Entonces, este mecanismo es un mecanismo que nos puede ayudar, puede servirnos o no, básicamente. Pero solucionar eh, para solucionar esta situación es que la síntesis nos permite poder encontrar mecanismos alternos a este mecanismo y que nos lleve esos mecanismos alternos nos lleven al mismo eslabón, al mismo eslabón o al mismo segmento CD por las 3 posiciones deseadas. Y esto lo podemos hacer gracias al hecho de que este eslabón 3 está representado por infinitos pares de puntos, no solamente donde los puntos C y D son uno de los tantos infinitos pares de puntos que definen a este eslabón. Acuérdense que este eslabón tiene esta forma que nosotros le hemos dado acá, pero podría tener cualquier forma y cualquier tamaño.
Entonces hay infinitos pares de puntos que lo pueden definir a este eslabón. Entonces esto da como resultado tener un par de puntos que definen otro segmento y que dentro del eslabón 3, en este caso, acoplador, guardan una determinada relación geométrica. Entonces, guardando esta relación geométrica, es que, pero usando este par de puntos nuevos, es que nosotros podemos generar otro par de pivotes fijos alternos que cumplan con la necesidad que nosotros tenemos de llevar al segmento CD a las 3 posiciones deseadas y que los pivotes móviles, fijos, perdón, O2 y O4, se encuentren ubicados de tal manera que cumplan con las especificaciones de estar dentro del ámbito del bastidor, físico del bastidor, y además de como resultado un mecanismo que se pueda manejar o controlar con el agregado de una diada, básicamente, como ya lo hemos hecho. Bien, pero resulta que si bien nosotros podríamos llegar a soluciones de esta manera, eso significa que ustedes van a tener que hacer varias acciones, es decir, vamos a tener que iterar la palabrita esa que tanto yo repito, iterar, ir para atrás, volver a tantear, volver a encontrar y así sucesivamente. Ahora, suceden casos como, esto lo voy diciendo rápido porque ya lo hemos visto. Aquí es donde tuvimos el problema y por eso me voy a parar un poquito más para terminar con esta síntesis. Pero también lo vamos a hacer rápido, ¿sí? La síntesis de 3 posiciones, pero con puntos fijos especificados, es decir, con pivotes fijos especificados. Seguimos siempre con generación de movimiento, porque el tema es controlar la posición u orientación angular de un segmento dentro del plano. Ese segmento es el que define al eslabón, como un cuerpo rígido. Bien, entonces, por eso estamos dentro de generación de movimiento, diferente de generación de trayectoria, como hemos visto, o generación de función. Bien, la idea acá es que nosotros podamos cumplir con las 3 posiciones deseadas del eslabón, esa posición C1 de 1, C2 de 2, C3 de 3, o sea, las posiciones que un par de puntos de ese eslabón acoplador tienen cumplen con la función que debe realizar ese eslabón. Pero a su vez vamos a restringir más la situación. Vamos a hacerlo dándonos las posiciones del bastidor, o sea, del eslabón de fijación, es decir, nos vamos a dar los pivotes fijos O2 y O4, para que se cumpla las dos situaciones a la vez. Las 3 posiciones deseadas del eslabón móvil y que esto se haga con los pivotes fijos O2 y O4 que nosotros nos estamos dando. Esto es porque lo más probable es que el diseñador no pueda tener la posibilidad de jugar físicamente con toda una gran cantidad de espacio en cuanto al bastidor, o sea que está muy restringido en los espacios y se debe cumplir que el bastidor esté en determinada posición y no tiene mucho de
poder tomar decisiones sobre eso. Entonces, en ese caso, en función de esto, lo que nosotros deberíamos sintetizar son los puntos de fijación apropiados sobre el eslabón acoplador, que le llamamos E y F, para que, o sea, sobre el eslabón móvil, para poder cumplir con estas restricciones que nos hemos impuesto. ¿Ah? ¿Cómo se le llama a esta síntesis? Se le llama inversión, ¿sí? Inversión, básicamente. Es a través del principio de inversión que podemos resolver este problema. Yo ya les expliqué la primer paso, que era básicamente invertir un mecanismo de 4 barras que mueva el eslabón CD en las 3 posiciones deseadas, usando 2 pivotes fijos especificados, o 2 o 4. Lo primero que teníamos que hacer era encontrar las posiciones de un eslabón que va a ser justamente el eslabón bastidor, y que esas posiciones se llaman las posiciones invertidas de la bancada, que están en función de las 3 posiciones del acoplador especificada. O sea, vamos a encontrar cómo se movería el eslabón bastidor como si fuera un acoplador, ¿sí? De un eslabonamiento que le vamos a llamar invertido. ¿Por qué? Porque el acoplador, este acoplador, que es básicamente el bastidor original, se va a mover como un acoplador a través de el inverso de lo que se mueven las 3 posiciones deseadas, CD, C1 de 1, C2 de 2, C3 de 3. ¿Está bien? Entonces, nosotros necesitamos estas 3 posiciones deseadas con esta posición del eslabón de fijación. Bien, lo que vamos a hacer aquí era encontrar las posiciones de este eslabón bastidor original en función de las 3 posiciones deseadas del acoplador original. ¿Cómo hacíamos esto? Primeramente, dibujamos las 3 posiciones deseadas del eslabón acoplador original, o sea, C1 de 1, C2 de 2, C3 de 3. Una vez que la posición del eslabón de fijación, o sea, el bastidor original, en relación de la primera posición del acoplador original. Yo hablo de original para que nos separemos de lo que después va a ser un acoplador invertido, básicamente. Bien. Entonces, vamos a encontrar las posiciones de este eslabón bastidor en función de las posiciones del eslabón acoplador original. Ya la primera posición ya la tenemos ubicada. O sea, el bastidor respecto de la primera posición ya está ubicado. Esa sería nuestra primera posición y sería nuestra posición de referencia. Nos está faltando para la segunda posición y para la tercera posición. Entonces, hacíamos estas líneas de construcción, básicamente. El libro lo llama arcos, pero realmente son líneas de construcción entre el extremo o nodo, vamos a llamarle así, extremo C, y el pivote fijo 2. Y también entre D y el pivote fijo O2. ¿Qué es lo que nos está dando esto? Esto es básicamente, es como si tuviéramos una chapa que rigidiza a las posiciones, a los 2 puntos que definen al acoplador con el bastidor, con uno de los pivotes del bastidor.
con el pivote O2. Y da la relación de este pivote a la segunda posición del eslabón acoplador original. Lo mismo hacíamos con los mismos puntos, los extremos del eslabón acoplador original en su segunda posición, con el otro pivote fijo. Tirábamos las líneas de construcción entre cada uno de los extremos del eslabón acoplador original con el pivote O4. Esto nos da la relación que tiene el pivote fijo O4 con la segunda posición del eslabón acoplador original. ¿Qué hacíamos ahora? Volvíamos hacia atrás y hacíamos coincidir la segunda posición, o sea, el segmento, con la primera posición tomada como referencia. Entonces, como esto es una construcción rígida, ¿qué es lo que hacíamos? Llevamos a una posición en el plano al eslabón bastidor original a una nueva posición. Entonces, ¿qué quedaba? Quedaba el eslabón bastidor original guardando o manteniendo, como lo quieran decir, este eslabón con la primera posición de referencia del eslabón acoplador original, guardando la misma relación que el eslabón original, bastidor original, guardaba con la segunda posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, por las dudas que no lo haya dicho muy rápido. Entonces, con esta acción, lo que hemos hecho es volver a la primera posición de referencia. Entonces, el eslabón bastidor original toma una nueva posición en el plano, la cual guarda con la primera posición la misma relación que el eslabón bastidor original mantiene con o tiene con la segunda posición del eslabón acoplador original. Bien, lo mismo vamos a hacer, pero con la tercera posición. Hacemos la misma línea de construcción, primero para el pivote 2, después para el pivote 4, y ahora hacemos para atrás y hacemos coincidir la tercera posición con la primera posición del eslabón acoplador original. Entonces eso hace desplazar al eslabón bastidor original a una nueva posición en el plano, donde ésta guarda con la primera posición del eslabón acoplador original la guarda la relación que el eslabón bastidor original guarda, mantiene o tiene con la tercera posición del eslabón acoplador original. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las tres posiciones del eslabón bastidor original relacionadas con las tres posiciones del eslabón acoplador original. ¿Qué se busca entonces? Se busca que el eslabón bastidor original se mueva como un acoplador ahora de un mecanismo, ¿sí? Que se va a mover por la inversa de lo que se mueve el acoplador original, básicamente. Lo que hemos encontrado es básicamente esta correspondencia. Ahí estaría la palabra más
o más que los representa mejor. La correspondencia entre estas tres posiciones del bastidor original relacionadas con las tres posiciones del acoplador original. Y lo que vamos a hacer es que el eslabón bastidor original se mueva como un acoplador de un mecanismo que es el que llamamos invertido. Bien, ahora vamos a usar estas tres posiciones para generar, ¿qué cosa? Los pivotes fijos de ese mecanismo invertido. ¿Ah? Eso es lo que vamos a hacer. Lo que vimos es que rebautizamos a los extremos del bastidor original, que le habíamos puesto O2 o 4, O2' o 4', O2 segunda o 4 segunda, con las letras E1, F1, E2, F2, G3, F3, para hacerlo más simple a esto. Nada más. La idea, entonces, es encontrar los pivotes fijos de este mecanismo, de un mecanismo que va a mover al acoplador, al bastidor original, como si fuera un acoplador. O sea, le estamos cambiando la función al bastidor. Ahora va a ser un acoplador. ¿Y qué vamos a obtener? El bastidor de ese mecanismo. ¿Sí? Vamos a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacíamos siempre. Acá el libro les va diciendo todo. Tenemos hecho el PowerPoint, eso es lo otro que quería decirles. Está hecho el PowerPoint en base al capítulo correspondiente. En este caso no tenemos apuntes, solamente nos manejamos con el capítulo correspondiente en el libro de síntesis gráfica. Básicamente vemos prácticamente todo, salvo algunos temitas al final del capítulo, que no lo vemos, pero prácticamente vemos todo el capítulo por el libro. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar ese mecanismo, que es aplicar lo mismo que ya sabemos. Entonces, el problema es diseñar un mecanismo de 4 barras que lleve el eslabón CD a las 3 posiciones y que usemos los pivotes fijos especificados. ¿Y qué vamos a encontrar? La ubicación de los pivotes móviles requeridas en el acoplador mediante el concepto de inversión. Porque eso es lo que vamos a buscar, básicamente. Las posiciones de los pivotes móviles para que cumplan con esta situación. Entonces, como ya lo hemos hecho antes, unimos E1 con E2, E2 con E3, a través de la línea de construcción. Lo mismo hacemos con F1 con F2, F2 con F3. Después vamos a trazar ¿qué? Las mediatrices correspondientes. Entonces, trazamos la mediatriz correspondiente a E1, E2, la mediatriz correspondiente a E2, E3, y donde se corten esas mediatrices, ¿qué obteníamos? Uno de los pivotes fijos, que es a través del cual se va a mover este pivote móvil E en las 3 posiciones, E1, E2, E3. Lo mismo hacemos con el pivote con la línea de construcción F1, F2, trazamos la mediatriz, F2, F3, trazamos la mediatriz, donde se intercepta, encontramos el pivote fijo H, correspondiente a este mecanismo. Entonces, si nosotros unimos
el pivote fijo G con el E1, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? En ese caso, el eslabón de entrada, 2. Después, E1, F1, que va a ser el acoplador. Y luego unimos F1 con H y obtenemos el balancín de salida. Básicamente, para la primera posición. Fíjense, se los muestro. Entonces, ahí está, en marrón. En marrón está G, E1, E1, F1, F1H. Eso estaría conformando el mecanismo en su primera posición. Después G2, F2H sería en una posición intermedia, en la posición intermedia, y finalmente G, E3, E3, F3, F3H sería en verde la tercera posición de ese mecanismo que está moviendo al bastidor original como si fuera un acoplador. Básicamente, a través de estas tres posiciones EF encontradas en función de las posiciones deseadas del segmento CD. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reinvertir, reinvertir el mecanismo. Es decir, le vamos a devolver al eslabón bastidor original su función de bastidor y vamos a darle a este eslabón bastidor de este mecanismo la función de ser el acoplador. O sea que G y H van a ser nuestros pivotes móviles que se van a encontrar, que se tienen que encontrar en el eslabón acoplador, en el eslabón acoplador correspondiente al mecanismo que tiene como bastidor original al O2 o 4. Entonces, eso tiene que aparecer ahora. ¿Qué hemos hecho? Y básicamente es lo mismo, fíjense. Ahora, nosotros teníamos a E1 como E1F1 como acoplador. Ahora voy a hacer que E sea bastidor. ¿Sí? Estoy cambiando las funciones de G y de E. Entonces, voy a poner al bastidor en E y a este lo voy a hacer pivote móvil. Lo mismo a F, que en este mecanismo es un pivote móvil, lo voy a volver a hacer pivote fijo. Y a H, que era el pivote fijo, lo voy a hacer pivote móvil. Entonces, GH va a ser mi eslabón acoplador. Y EF va a retomar su función de bastidor. Eso es lo que hemos hecho. Hemos reinvertido el mecanismo, devolviéndole al sistema, al eslabón original, bastidor, su función. Vuelve a ser el bastidor. Y estos G y H, que eran los pivotes fijos de ese eslabonamiento invertido, ahora son los pivotes móviles de este mecanismo. Bien. ¿Qué hemos hecho? Fíjense ustedes, ¿qué hemos hecho acá? Porque esto, por eso el otro día me lamentaba yo que el libro le haya llamado E y F a estos puntos, a las que me dan las posiciones, estas posiciones. Yo lo hubiese llamado de otro nombre para que a los E los hubiese usado para justamente estos puntos. En vez de G y H, los E y el F. ¿Por qué? Porque estos son los puntos que nosotros libremente en el método anterior, o sea, en el método alterno, donde generábamos nuevos mecanismos
nuevos mecanismos alternos, eligiendo un par de puntos cualesquiera del eslabón acoplador para generar un par de pivotes nuevos fijos. Entonces, y eso nos daba un par de pivotes fijos que podían caer en cualquier posición, que podían solucionarnos nuestro problema o no, y teníamos que volver a tantear. Bueno, aquí lo que hemos hecho es, fijándonos la posición del eslabón original bastidor, encontrar los pivotes móviles que aquí le llaman G y H, pero yo hubiese preferido ponerle E y F, que cumplen con esta situación, con esta restricción, básicamente. Es decir, no hemos elegido cualesquiera como hacíamos antes, sino que hemos hecho un camino para encontrar ese par de puntos G y H que cumplieran con las dos condiciones de restricción, básicamente. Eso es, digamos, la diferencia entre síntesis de tres posiciones con pivotes móviles alternos y esta en el cual fijamos los pivotes fijos para encontrar un par de pivotes móviles sobre el eslabón acoplador, sobre un eslabón acoplador que cumpla con estas restricciones. La de tener tres posiciones de un segmento en el plano y que eso se logre con un par de pivotes fijos especificados. Bien. Y ustedes dirán, ¿cómo relaciono a G y H, que es el eslabón acoplador que ha resultado, con la primer posición? Y bueno, lo que hago es que aparezca el segmento CD que define al acoplador en relación con la primera posición, con la posición del eslabón bastidor original. Entonces, dibujamos a CD en la primera posición tomada como referencia en relación con, guardando la misma relación geométrica con el bastidor original. Y después unimos a ese segmento CD con GH de la manera que a ustedes se les ocurra o de la manera que la situación física que les presente su bancada o bastidor lo puedan hacer. Acá tiene una forma cualquiera que se le ha dado como una forma de una C, podría haber sido una T, tipo T, podría haber sido una C por acá. Esta forma puede ser porque por aquí hay un elemento dentro de la bancada que molesta y entonces tengo que hacerle esta forma. Podría ser lo contrario. Bueno, las posibilidades son infinitas, básicamente. Bien. Y ahí tenemos las tres posiciones deseadas que nos va a mostrar el GIF que lo va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? El movimiento que va a tener este eslabón, ¿sí? Este eslabón y este eslabón, que son el eslabón balancín de entrada y el eslabón balancín de salida, son idénticos a los movimientos. Acá tenemos este eslabón HF1, ¿sí? Sigue un movimiento que es antihorario para llegar de la posición F1 a la F2, de la F2 a la F3. El ángulo, el valor de este ángulo
para llegar de F1 a F2, ¿sí? Es el mismo que tendría que seguir este G y H, este O4H, que es el mismo eslabón, nada más que se va a mover de una manera invertida. Va a moverse en este sentido. ¿Ah? Se va a mover en este sentido, describiendo los mismos ángulos que este eslabonamiento invertido. Ahí lo van a ver un poquito mejor en el libro. Bien, y ahí tenemos el GIF, que nos pasaba derecho al GIF el otro día, donde se ve cómo se cumple, que se llega con ese mecanismo a que se cumplan las 3 posiciones deseadas. Hemos encontrado un eslabonamiento, o sea, los pivotes móviles G y H sobre un acoplador que cumple con la necesidad de llevar al segmento CD a las 3 posiciones